Mi familia se saltó el cumpleaños de mi hijo. Otra vez. Pero usé mi tarjeta para un crucero, $3,700, tarifa familiar compartida. Respondí, barco equivocado. Luego congelé todas las cuentas compartidas, reporté los cargos y envié un correo electrónico a atención al cliente. Al registrarme, me los denegaron. La respuesta decía, disputa validada. Acceso revocado. Después recibí 48 llamadas desesperadas de mis padres. No sé si existe una palabra para la sensación exacta que tuve cuando todo me golpeó. Era como si la traición, la humillación y la rabia estuvieran intentando pelear por espacio dentro de mí al mismo tiempo. No una ira ardiente, no al principio. Solo esta densa y fría presión, como si mis pulmones no pudieran expandirse por completo. Me quedé allí, en la cocina, todavía con la misma camiseta de Papá Minecraft que mi hijo me había rogado que usara para su cumpleaños, mirando la pantalla de mi teléfono como si me estuviera mintiendo. La notificación decía, Ben solicitará $3,700, semana de crucero familiar dividida, enviado por mi padre. Al principio no lo entendí. Luego vi el comentario debajo. Mi hermana había respondido, crucero de venganza. Solo familia de verdad. Fue entonces cuando me golpeó. Se saltaron el cumpleaños de mi hijo, su 10º cumpleaños, uno muy importante para él, para irse de crucero. Y usaron mi dinero para pagarlo. 3 cargos, todos de la cuenta compartida que habíamos mantenido abierta por si acaso. Originalmente era para emergencias, facturas de hospital, servicios públicos cuando mis padres estaban atrasados. Una vez, un desastre de fontanería en el antiguo apartamento de mi hermana. No estaba destinada a financiar unas malditas vacaciones. No solo olvidaron su cumpleaños. Ni siquiera intentaron inventar una excusa. Nadie llamó. Nadie envió un mensaje de texto, ni una tarjeta por correo, ni un mensaje de vídeo a medias, nada. Y ahora sabía por qué no lo olvidaron. Eligieron perdérselo. Todo ese día, mi hijo no dejaba de mirar la puerta cada vez que sonaba el timbre o pasaba un coche. Seguía diciendo que la abuela probablemente llegaría tarde porque estaba preparando algo especial. Le guardó una porción de pastel. Se quedó en la encimera hasta la medianoche. Y mientras mi hijo apagaba sus velas, probablemente estaban empacando sus maletas. Me senté a la mesa, quité algunos platos de papel y servilletas arrugadas, y comencé a hacer movimientos. Sin gritos, sin mensajes largos. No les iba a dar esa satisfacción. Primero, bloqueé la cuenta conjunta de emergencia. Luego, entré en cada cuenta financiera a la que tenía acceso y eliminé todos los permisos compartidos. A continuación, marqué los cargos con el banco, los etiqueté como no autorizados y envié un correo electrónico largo a la línea de cruceros con archivos adjuntos que mostraban la prueba de que la reserva se hizo a través de mi cuenta, con mi tarjeta y sin mi consentimiento. Título: barco equivocado. El correo electrónico de confirmación me lo había reenviado mi padre, probablemente por arrogancia o pereza. Lo reservó a mi nombre completo. Supongo que pensaron que nunca me daría cuenta, o tal vez que simplemente lo dejaría pasar. Tal vez pensaron que me reiría de ello más tarde, como una especie de broma familiar. Tal vez pensaron que me estaban castigando, que saltarse la fiesta de mi hijo era justo porque había dejado de enviarles dinero regularmente. Pensaran lo que pensaran, estaban equivocados. 2 días después, mientras estaban en la terminal de cruceros, recibí el correo electrónico de seguimiento de Royal Caribbean. Disputa validada. Acceso revocado. Y unos 2 minutos después de eso, comenzaron las llamadas. Primero mi madre, luego mi padre, luego mi hermana. Una y otra vez. 48 llamadas en menos de un día. No contesté ni una sola. No solo estaban atascados. Estaban varados. Habían aparecido con equipaje y boletos a mi nombre y sin un plan de respaldo. Por lo que escuché más tarde, a través de un correo de voz muy enojado de Brent, fueron escoltados fuera después de armar un escándalo, rodeados de turistas confundidos y guardias de seguridad. Mi madre estaba llorando. Mi hermana estaba gritando. Brent dijo algo sobre demandarme, lo que me hizo reír a carcajadas. Tuvieron que conducir de regreso desde Miami. ¿Y a dónde planeaban ir cuando regresaran? A mi casa. La casa donde habían estado viviendo gratis durante meses.
La casa donde los adolescentes de mi hermana ponían música a todo volumen a las 2 de la madrugada y dejaban toallas mojadas por todas partes. La casa donde Brent una vez tuvo el descaro de preguntarme si podía empezar a comprar una marca diferente de cereal porque el contenido de fibra no era el ideal. Excepto que cuando regresaron, esa casa ya no estaba disponible porque las cerraduras las habían cambiado la noche anterior. Regresaron de Miami después del anochecer. No los esperaba esa noche, pero reconocí el ritmo del onda desgastado de Brent incluso antes de que los faros iluminaran la entrada. Estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café fría, del tipo que olvidas que estás sosteniendo cuando tu mente está en otra parte. La casa estaba tranquila por una vez. Sin televisión a todo volumen. Sin pisadas de adolescentes. Sin argumentos de póker resonando por el pasillo. Los escuché antes de verlos. Ruedas de equipaje raspando la pasarela. Discusiones amortiguadas. Alguien dejando caer algo pesado. Entonces comenzó el traqueteo. Llaves atascándose en la cerradura una y otra vez. Probaron ambas puertas. Observé a través de la mirilla mientras forcejeaban, confundidos, claramente sin esperar lo que estaban a punto de aprender. Las cerraduras habían sido cambiadas 2 días antes. Se quedaron allí quizás 10 minutos solo asimilándolo. Mi hermana intentó llamarme, luego mi madre, luego Brent, quien dejó un mensaje de voz llamándome increíble e irrespetuoso con los lazos de sangre. Finalmente, se rindieron y se marcharon. Me fui a la cama. A la mañana siguiente, regresaron con refuerzos. Mis padres. Ahora, no era confusión. Era confrontación. 6 personas en mi camino de entrada gritando, con los brazos cruzados, los teléfonos afuera. Parecía un episodio de reunión de bajo presupuesto filmado frente a mi garaje. Abrí la puerta, salí un poco y dije una frase, ya no viven aquí. Luego cerré la puerta. Los gritos comenzaron casi de inmediato. Mi madre estaba llorando, preguntando a dónde se suponía que debían ir. Mi padre exigía hablar, de hombre a hombre. Mi hermana gritó que estaba castigando a sus hijos. Brent me llamó traidor. Uno de los adolescentes arrojó una lata de refresco a los arbustos y gritó algo sobre arruinar sus vidas. Llamé a la policía. Lo mantuve simple. Dije que tenía gente entrando sin autorización y negándose a irse. No estaba interesado en argumentos o viajes de culpa. Cuando llegó la policía, la situación se había intensificado. Mi hermana estaba sentada en el escalón delantero negándose a moverse, mientras que Brent caminaba de un lado a otro por el césped diciéndole a uno de los niños que grabara todo. Cuando llegaron los oficiales, les mostré mi identificación, el contrato de arrendamiento a mi nombre y el aviso por escrito que había enviado hace más de un mes. Le pidieron al grupo que se fuera. Mi padre dijo que demandaría. Mi hermana afirmó que los había engañado para que se mudaran. Brent trató de ser astuto y dijo que tenía derechos de ocupante ilegal para una habitación de invitados en una casa que nunca pagó. Se les dieron 2 opciones, irse pacíficamente o ser desalojados. Eligieron mal. Verlos salir de la propiedad frente a mi esposa e hijo no fue un truco de poder para mí. Fue solo un límite final que se estaba aplicando. Mi hijo se quedó en silencio en la ventana. No creo que lo entendiera todo, pero tampoco hizo preguntas. Pensé que ese sería el final. Se mudaron de nuevo al apretado apartamento de 2 habitaciones de mis padres, el mismo lugar que mi hermana una vez llamó, una prisión para gente pobre. Escuché de un primo que todos estaban peleando sobre quién se quedaba con qué esquina de la sala de estar. Pasaron unos días. Silencio. Luego, una notificación llegó a mi teléfono. Alerta de monitoreo de crédito. Una consulta dura. Luego otra. Diferentes prestamistas. Alguien estaba tratando de abrir una línea de crédito a mi nombre. No tenía que adivinar. Pero esta vez, no solo estaban cruzando una línea. Estaban corriendo más allá de ella. Informé las consultas de crédito fraudulentas de inmediato. Congelé mi crédito. Alerté a los bancos. Esa parte fue fácil. Lo que no fue fácil fue tragarme el hecho de que mi propia familia intentó robarme de nuevo. Como si la debacle del crucero ni siquiera hubiera sucedido. Eran increíblemente audaces o increíblemente estúpidos. Probablemente ambas cosas. Esto no fue accidental. Usaron mi nombre completo, mi SSN,
cosas a las que solo tenían acceso porque una vez confié en ellos. Seguía pensando en mi padre rebuscando en nuestro cajón en busca de mis documentos fiscales o en mi hermana recordando los detalles que compartí al CEO firmar su préstamo de coche hace años. No fue robo de identidad por extraños. Fue un trabajo sucio desde dentro de la casa. Así que, empecé a planear algo tranquilo, permanente. El apartamento al que se habían mudado, el antiguo de mis padres, todavía técnicamente a mi nombre. Hace años, cuando se enfrentaban al desalojo, intervine y lo arrendé con mi crédito porque el suyo estaba demasiado dañado. Nunca lo cambiaron, nunca lo pagaron, y ahora todos estaban de vuelta en él, fingiendo que no acababan de intentar acabar conmigo. Llamé al administrador de la propiedad, le expliqué la situación. No podían desalojar sin causa, claro, pero podían hacer cumplir los términos del contrato de arrendamiento, y uno de esos términos era, sin subarriendo, sin huéspedes a largo plazo y absolutamente ninguna situación de ocupación ilegal de 5 personas. El gerente les dio 72 horas para desalojar a todos los que no estuvieran en el contrato de arrendamiento original, que solo incluía a mi madre y a mi padre. Eso significaba que mi hermana, Brent, sus hijos, todos ellos tenían que irse. Intentaron discutir, dijeron que estaban ayudando, pero el gerente tenía la carta mía. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Brent llamó de nuevo. Esta vez contesté. Intentó hablar duro. Dijo que me vería en la corte y que me arrepentiría de traicionar a mi propia sangre. Le dije que siguiera adelante y presentara la demanda. Luego le dije que ya había empezado a reenviar la documentación del intento de fraude de crédito a la policía por si acaso, y que si algo más aparecía en mi informe, solicitaría una orden de restricción tan rápido que tendrían que buscar la definición en Google. Clic, no tenían dinero, ni crédito, ni lugar a dónde ir. Y por una vez, no tenían a quién culpar sino a sí mismos. Los primos y parientes lejanos con los que solían chismear sobre mí de repente no estaban contestando el teléfono. Sabía por qué. A todo el mundo le encanta un viaje gratis hasta que se detiene. Pero no había terminado. Di un paso más. Cancelé la unidad de almacenamiento que había estado pagando y que contenía toda su vieja basura. Muebles, álbumes de fotos, cajas polvorientas etiquetadas como importante. Les di una ventana de 2 semanas para que vinieran a buscarlo. Después de eso, todo iría al contenedor de basura. No aparecieron, así que fue al contenedor de basura. Mi esposa me preguntó si me sentía mal al ver cómo todo se desmoronaba. Si hubo un momento en el que dudé, no lo recuerdo, porque durante años usaron la culpa y el caos para mantenerme atado. Y en el segundo en que corté la cuerda, intentaron robarme a ciegas. La gota que colmó el vaso, intentaron presentar una demanda por pequeñas reclamaciones contra mí. 4 pérdidas de costos de crucero. Me presenté en la corte con una copia impresa de los cargos marcados, la validación de la disputa de la tarjeta de crédito y un número de informe policial por intento de fraude de identidad. El juez desestimó el caso en menos de 5 minutos. Sin acuerdo, sin disculpas, solo una sala llena de extraños viendo a mi familia irse con la cabeza gacha. Después de la audiencia judicial, se quedaron callados durante unos días. No el tipo bueno de silencio, el tipo en el que sabes que algo se está gestando, pero no sabes de dónde viene ni lo malo que va a ser. Mi esposa seguía preguntando si finalmente habíamos terminado con ellos. Le dije que sí, pero en el fondo no lo creía. La gente así no se rinde. Se reagrupan. Efectivamente, el lunes siguiente, empecé a recibir correos electrónicos, uno de la oficina de un abogado. Aparentemente, mi hermana había encontrado a alguien dispuesto a enviar una carta formal exigiendo que le reembolsara los daños emocionales causados por la humillación pública. Citaron el incidente del crucero, el desalojo de mi casa, y no estoy bromeando, daños irreparables a su imagen en el círculo familiar. Era tan ridículo que lo leí 3 veces solo para asegurarme de que no era una broma. Luego llamé al abogado que figuraba en la lista solo para aclarar algunos hechos. La recepcionista vaciló, luego admitió que el abogado era en realidad el amigo de Brent de algún curso en línea, y que la dirección de la oficina era un apartado de correos en un centro comercial. Le agradecí la honestidad y bloqueé el correo electrónico. Sin embargo, me quedé con la carta. Era demasiado patética para no quedársela, pero sabía que ese no era el final de sus trucos. Esa semana, un primo lejano me envió un mensaje por Facebook diciendo que mi madre había empezado un rumor de que estaba tratando de internarla. Alguna historia descabellada sobre mí tramando que la declararan mentalmente incapacitada para tomar el control de lo que ella llamaba activos familiares, que, para que conste,
Era una vieja colección de monedas que resultó ser en su mayoría monedas de 25 centavos de los años 90. No solo estaban desesperados. Estaban dando bandazos, y públicamente. Pero el daño ya no era solo para ellos. Se estaba extendiendo a mi vida. Mi hijo empezó a hacer preguntas. ¿Por qué la abuela no llamaba? ¿Por qué sus primos no estaban cerca? El jefe de mi esposa incluso recibió un correo electrónico extraño de una cuenta falsa de Gmail haciéndose pasar por un ciudadano preocupado, advirtiéndole sobre mi comportamiento agresivo en casa. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. Presenté un requerimiento de cese y desistimiento, enumeré cada incidente, cada acción fraudulenta, cada intento de difamar, cada contacto no deseado, los intentos de robo de identidad, la estafa de la tarjeta de crédito, las amenazas legales falsas. Envié copias por correo a todos los miembros adultos de la familia. Incluso hice que se le entregara uno a Brent en persona, lo que admito que disfruté un poco demasiado. Intentaron reírse al principio, dijeron que me lo estaba tomando demasiado en serio, pero luego dejaron de responder por completo. No más correos electrónicos, no más llamadas, nada. Porque finalmente habían llegado al límite. Estaban excluidos de todo, de mi vida, de mis cuentas, incluso de la casa desde la que solían burlarse de mí. En cuanto al apartamento en el que vivían, mis padres ahora estaban atrapados allí solos. La pandilla se había dispersado. Brent volvió al sofá de un amigo. Mi hermana se mudó a un apartamento de un dormitorio con ambos adolescentes. Ha vuelto a trabajar a tiempo parcial en un centro de llamadas. ¿Y yo? Empecé terapia. No por ellos, por mí. Para desentrañar años de sentir que era mi trabajo mantener todo unido mientras ellos lo destrozaban. Es curioso lo rápido que el mundo se vuelve más silencioso cuando dejas de cargar con personas que ni siquiera se ofrecieron a levantar un dedo. Debería haber sido el final. Pero nunca he sido bueno en los frenos limpios. No cuando se trata de la familia. Después de todo, después del crucero, el fraude de crédito, la vergüenza en la corte y las cartas legales falsas, algo todavía me molestaba. No culpa exactamente. Ni siquiera lástima. Solo esa vieja voz familiar susurrando en el fondo de mi cabeza, siguen siendo tu gente. Incluso si nunca me trataron como si fuera uno de los suyos. Seguía imaginando a mi madre sentada en ese apretado apartamento, comiendo sopa enlatada, viendo reposiciones de televisión por cable todo el día. Mi padre, demasiado orgulloso para admitir que no podía arreglarlo. Mi hermana, haciendo malabarismos con dos adolescentes miserables en un lugar pensado para una persona y sin futuro. Por mucho que odiara lo que habían hecho, no podía fingir que no recordaba las fiestas de cumpleaños que organizaron cuando era niño. Los proyectos escolares con los que me ayudaron. Las vacaciones que se sintieron reales en su momento. Así que, tomé una decisión. Un último pago. $10,000. No un préstamo, no un favor. Un adiós limpio y duro. Lo envié a través de una transferencia bancaria etiquetada claramente, asistencia final. Por favor, lea la nota adjunta. Luego adjunté una carta. Simple, directa. Sin acusaciones, sin refritos, solo lo que necesitaba ser dicho. Les dije que les estaba dando esto como un último acto de decencia porque sabía que estaban luchando y no estaba interesado en ver a nadie ahogarse. Les dije que no esperaba nada a cambio. Ni un agradecimiento, ni un favor, ni una tarjeta de Navidad, solo paz. Que no me contactaran más. Ni llamadas, ni visitas, ni mensajes. Les pedí de forma franca y respetuosa que olvidaran que existía. No fue fácil de escribir. Me llevó horas simplemente acertar con el tono. Me quedé allí mirando mi portátil durante demasiado tiempo, reescribiendo frases hasta que se sintieron lo suficientemente frías como para significarlo y lo suficientemente humanas como para no lastimarme después. Respondieron en cuestión de minutos. Primero, mi madre enviando mensajes de texto entre lágrimas. Gratitud real por una vez. Mi hermana envió un mensaje a continuación. Algo a medio camino entre un agradecimiento y una disculpa, que era más de lo que esperaba. Incluso Brent envió un mensaje. Respeto esto. Desearía que hubiera terminado de otra manera. Pero entendieron el punto. No discutieron. No intentaron regatear. Tal vez por primera vez se dieron cuenta de que lo único que siempre había pedido era distancia. Y tal vez también estaban cansados.
No me sentí mejor. No exactamente. No hay un final feliz cuando se trata de cortar con personas a las que una vez amaste. Simplemente se calma. Y por primera vez en años, pude oírme pensar. Habían pasado 3 semanas de silencio. No el tipo que te pone ansioso, esperando a que llegue la próxima ola, sino el tipo que se siente ganado, como si la tormenta finalmente hubiera terminado y no quedara nada que quitar. No estaba esperando una llamada o una disculpa. Había terminado, o eso creía. Luego recibí la carta, una de verdad. Escrita a mano, sin remitente. Solo mi nombre y una escritura desigual que reconocí al instante. La de mi madre. El sobre era barato, del tipo que compras con prisa. La abrí en la mesa de la cocina mientras mi hijo extendía legos por todo el suelo y mi esposa cortaba verduras como si estuviera en un programa de cocina, tarareando suavemente para sí misma. No era larga, solo unos pocos párrafos. Sin acusaciones, sin viajes de culpa. Me agradeció de nuevo los 10.000. Dijo que había ayudado más de lo que sabía, que estaban cumpliendo su palabra, manteniéndose alejados, sin molestarme. Pero luego, en la parte inferior, con un bolígrafo diferente, casi como si hubiera dudado en escribirlo, pidió una última comida. Sin drama, sin súplicas, solo una cena para despedirnos cara a cara. No sé por qué dije que sí. Curiosidad tal vez, o algún instinto enterrado, medio muerto, de dar un cierre. No se lo dije a mi esposa hasta la noche anterior. No dijo que no, pero pude verlo en sus ojos. Pensó que estaba cometiendo un error. Yo también lo pensé. Nos reunimos en una cafetería en las afueras de la ciudad a la que solían llevarme después de las obras escolares cuando era niño. Ya estaban dentro cuando llegué, sentados en una cabina junto a la ventana como si fuera un miércoles normal. Mis padres parecían mayores de lo que recordaba, más pequeños, desgastados. Mi madre parecía no haber estado durmiendo. Y mi padre tenía esta extraña rigidez en la forma en que se sentaba. Orgulloso, pero también cansado de fingir. Mi hermana también estaba allí. Solo ella, sin Brent. No parecía enojada por una vez, solo desinflada. Nadie abrazó. No hay lágrimas. Pedimos café y apenas tocamos la comida. Hablamos del clima. Alguna noticia local. Recuerdos antiguos cuidadosamente seleccionados. Mi padre preguntó por mi hijo. Mi madre preguntó cómo estaba mi esposa. Mantuve mis respuestas cortas. No fue incómodo, solo hueco. Entonces, justo cuando estaba a punto de pedir la cuenta, mi padre metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña llave. La deslizó por la mesa. «¿Es tuya?», dijo. «Para la unidad». La miré fijamente. Explicó que había una unidad de almacenamiento en la ciudad que habían estado pagando. Dentro había cajas con mis cosas, cosas de la infancia, cosas en las que no había pensado en décadas, trofeos de béisbol, dibujos, certificados escolares, fotos, mi primer guante. Dijo que lo habían guardado porque no sabían qué más hacer con él. Y ahora que no los quería en mi vida, no les parecía bien aferrarse a pedazos de ella. No lo dijo como un arma o para hacerme sentir culpable. Lo dijo como si lo sintiera. Asentí. No cogí la llave de inmediato. Simplemente la miré fijamente hasta que mi madre la acercó. Luego la agarré y dije, «Gracias». En voz baja, pagamos la cuenta, la dividimos sin discutir y salimos. Nadie pidió que lo llevaran a casa. No hubo abrazos en el estacionamiento. Solo unos pocos pasos lentos en direcciones opuestas. Me tomó 3 días más abrir la unidad. Guardé la llave en mi mesita de noche y la miré fijamente todas las noches. Cuando finalmente fui, encontré todo tal como él dijo, cajas polvorientas etiquetadas con la letra de mi madre. Dentro de una había una foto enmarcada mía de mi graduación de la escuela secundaria. El vidrio estaba roto, pero aún intacto. En otra estaba el viejo reloj de mi padre, el que solía usar todos los días antes de que desapareciera hace años. Incluso había una pequeña caja desgastada etiquetada, dibujos de Ethan, de mi hijo, cosas que hizo durante los meses que mi hermana y mis padres vivieron con nosotros. Ni siquiera sabía que los habían guardado. Me quedé allí un rato rodeado de cartón y recuerdos, sin saber qué sentir. No exactamente pena, ni perdón, ni culpa, solo ese extraño dolor de algo que se cierra sin sellarse por completo. No he sabido nada de ellos desde entonces.
Y tal vez para todos nosotros, eso fue realmente un adiós. Epílogo, la caja de atrás. Han pasado 8 meses. No hay llamadas, ni correos electrónicos, ni mensajes desesperados, nada. Solo silencio. El tipo que solía fantasear cuando estaban dando pisotones por mi casa, dando portazos y pidiendo dinero como si fuera su cajero automático personal. Y sin embargo, no se siente como paz. No del todo. La unidad de almacenamiento permaneció intacta después de esa primera visita. No volví. No me atrevía a tirarlo, pero tampoco quería llevarlo a mi vida. Así que, lo dejé estar, pagué la cuota mensual e ignoré los correos electrónicos que me recordaban que el pago automático se había realizado. Hasta la semana pasada. Estaba limpiando el garaje con mi hijo, organizando contenedores de adornos navideños y viejos equipos deportivos, cuando me preguntó por qué nunca traía las cajas de recuerdos a casa. No tenía una buena respuesta. Tal vez no quería admitir que todavía tenía miedo de lo que había en ellas. No de las cosas, sino del peso de ellas. Así que volví. Todavía estaba allí exactamente como lo había dejado. El mismo candado, el mismo olor a papel viejo y polvo. Cargué las cajas en mi coche una por una, las llevé a casa y me dije que finalmente me ocuparía de ellas. Esa noche, después de que todos estuvieran dormidos, abrí la última caja de atrás. Sin etiqueta, solo cinta adhesiva más pesada que las demás. Dentro había una mezcla de cosas al azar, recibos, viejos talones de pago, tarjetas de seguro vencidas, hasta que encontré un sobre delgado metido en el fondo. Tenía mi nombre. Dentro había una carta de mi padre. Una de verdad, no escrita a toda prisa en una cafetería, no destinada a ser leída mientras se sorbía café frío. Estaba fechada hace 2 años, antes del crucero. Antes de la caída, antes de nada de eso. Era una confesión. Escribió sobre problemas de dinero que se remontaban a más atrás de lo que sabía. Sobre una inversión fallida que les costó todo. Sobre cómo la familia se había apoyado en mí, no porque pensaran que les debía algo, sino porque ya habían quemado todos los demás puentes y yo era el único que seguía en pie. Dijo que estaba avergonzado, dijo que sabía que los cortaría eventualmente, y no me culpaba. Al final, escribió una línea que se me quedó grabada: nunca se suponía que nos cargaras, Travis. Simplemente olvidamos cómo caminar. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo con esa carta en mis manos, preguntándome cuánto de lo que pasó fue desesperación envuelta en ego y cuánto fue simplemente avaricia transmitida como una receta familiar. No sé qué se supone que debo sentir ahora. El daño sigue ahí. Los límites siguen siendo firmes, pero tal vez no fue tan simple como una traición. Tal vez nunca lo es. Volví a poner la carta en la caja. No la tiré. Tampoco la enmarqué. Algunas cosas no necesitan ser arregladas. Solo recordadas.